ahora con una serie de ejercicios clásicos de selectividad que nos dan la función que es una parábola y controlando cómo funciona una parábola pues podemos tener muchísimo control sobre el ejercicio. Nos hablan de un banco que lanza un plan de inversión, ¿vale? Y nos hablan de la rentabilidad de ese plan de inversión en miles de euros, ¿vale? Y luego nos hablan también que viene en función de X, ¿vale? Que es la cantidad que se invierte. Entonces, cada vez que nos hablan de algo de invertir, nos hablan de la X, cada vez que nos hablen de rentabilidad, nos hablan de la función. Y tened en cuenta lo de que viene en miles de euros. Cuando nos preguntan aquí, calcula la rentabilidad para una inversión de 100.000 euros, es cuando tenemos que empezar ya a trabajar. ¿Qué ocurre? Nos hablan de una rentabilidad de 100.000 euros, pero la variable X viene en miles de euros, con lo cual nosotros nos vamos a tener que plantear, ¿vale? Cuando invertimos 100.000 euros, pero lo trasladamos de esta manera y ahora tenemos que calcular cuánto vale rentabilidad de 100. Lo que nos va a dar, pues también va a salir en miles de euros, ¿vale? Así que aquí se me ha colado un 0. A ver si lo puedo borrar, vale. Y nos sale 0,01% al cuadrado más 0,4% más 3,5. Otro detalle, ¿de acuerdo? Aquí la X siempre tiene que ser valores mayores que 10. No podemos plantear valores menores. Bueno, pues al hacer las cuentecitas, en principio nos va a salir que la rentabilidad en 100 es, bueno, como nos sale 33,5, la respuesta que nosotros teníamos que dar es que la rentabilidad es de 33.500 euros. Recordad que ese dato también viene en miles de euros, ¿vale? Después nos hablan de que deduzcamos y razonemos la cantidad que habría que invertir para obtener máxima rentabilidad. ¿Y cuál sería esa máxima rentabilidad? Pues mira, observa. Como es una parábola en la que el coeficiente que acompaña a x cubo es negativo, nosotros sabemos que nuestra parábola en principio va a tener esta forma, ¿vale? Como la función resulta que empieza en 10, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué ocurre? Que nosotros en principio, ¿vale? Pues seguramente nuestra función puede que empiece pues, un poquito por aquí y demás, ¿vale? Con lo cual, por la forma que tiene, nosotros vamos a saber que el máximo lo vamos a tener en el vértice, ¿de acuerdo? Pero si nos hubieran pedido un mínimo y demás, tendríamos que plantearnos también si ese máximo está en ese vértice o está en alguno de los extremos. Vamos a calcular la derivada primera y al hacer la derivada primera la igualamos a 0 y nos sale menos 0,002x más 0,4 igualamos a 0, despejamos y nos sale que la x es 0,4 entre 0,002. Y ese resultado nos sale, a ver, podemos multiplicar por 1000 y nos sale en principio 400 entre 2, que nos sale 200, ¿de acuerdo? Con lo cual, en principio nosotros vamos a encontrar la máxima rentabilidad invirtiendo 200.000 euros, ¿de acuerdo? 200.000 euros. Y esa máxima rentabilidad que obtenemos, pues lo hacemos en el apartado C, que sería la rentabilidad de 200, sustituimos con mucho cuidadito, recordad que se me ha colado antes a mí un 0 y que con los decimales tenemos que estar especialmente vigilantes. Vale, pues haciendo las cuentas nos sale en principio 43,5, es decir, que voy a tener una rentabilidad de 43.500 euros, ¿de acuerdo? Hemos dicho antes con qué inversión se obtenía, con lo cual estaría en principio el ejercicio rematado, ¿vale? Vámonos ahora con el siguiente que nos habla de temperatura en grados centígrados que adquiere una pieza que viene, ¿vale?, en un proceso en horas, ¿de acuerdo? Las horas de 0 a 4 horas y aquí tenemos nuestra función. Nos lo van a poner en función de otras variables y demás para que nos resulte más complicado, ¿de acuerdo? Entonces, nos habla inicialmente de que representemos la función, ¿vale? Y que determinemos la temperatura máxima que alcanza la pieza, ¿vale? Pues ¿qué ocurre? Que como es una parábola y lo que acompaña a t cuadrado es negativo, esa parábola va a ser también de esa forma. Entonces, para representar nuestra función, pues lo más fácil es que calculemos los puntos de corte, ¿de acuerdo? Para ello vamos a hacer que pues 40t menos 10t cuadrado lo igualamos a 0, sacamos en principio el 10t factor común, o si queréis
solamente la T a gusto del consumidor. Sacamos solamente la T, igualamos a 0. Se va a anular cuando la T vale 0 o cuando la T vale 4. ¿Vale? Con lo cual en principio tenemos esos dos valores. ¿Qué ocurre? Punto de corte con el eje Y también lo tenemos aquí. De manera que nosotros, pues ¿qué ocurre? Vamos a hacer la representación solamente entre 0 y 4. No tenemos más función. Pues será el 0, 0. En el 4, 0 vamos a calcular el vértice. Y ese vértice, cuando nosotros lo hagamos, va a coincidir también con mi máximo. ¿De acuerdo? Entonces hacemos el vértice, que sería menos b. Perdón, que es un... Hacemos darle la retina lo de tantos ceros anteriores. Menos b entre 2a, ¿vale? Entre menos 20. Obviamente en el 2 tiene que estar a medio camino entre el 0 y el 4. Y al sustituir la función y sustituir el 2, pues nos sale 80 menos 2 al cuadrado, 4 por 10, 40, pues 40. Vamos a suponer que el 40 está por aquí, con lo cual nuestra representación, ¿vale?, no pasa de este trocito, porque nuestra función está definida solamente de 0 a 4. ¿Podríamos contestar aquí también a la temperatura máxima que alcanza la pieza? Obviamente, ¿por qué? Esto van a ser grados centígrados, ¿vale? Y nosotros sabemos que siempre en una parábola cóncava su máximo va a coincidir con su vértice. ¿Que queremos hacerlo más seriamente? Pues podemos hacer la derivada primera y observar que se obtiene en el mismo sitio. 40 menos 20t al igualar a 0, ¿vale? Pues nos sale al final que la t vale 20. Podemos, si queremos, para cubrirnos las espaldas, obviamente, 20 no, por Dios, 2, se me están colando los ceros un montón, ¿vale? A las 2 horas, ¿de acuerdo? Entonces, pondríamos aquí el 2, pondríamos el 0, pondríamos el 4, cogemos dos representantes para estudiar el signo de t' y al sustituir pues nos sale en principio que esta al sustituir el 1 me sale positiva y esta me sale negativa, es decir, crece y decrece, con lo cual efectivamente aquí va a haber un máximo. ¿Qué ocurre? Pues que tendría que contestar que cuando nosotros llevamos ya 2 horas, ¿vale? 2 horas en ese proceso obtenemos un beneficio, ¿vale? O sea, obtenemos una temperatura cuando llevamos 2 horas de proceso, obtenemos una temperatura máxima de 40 grados centígrados. Y cuando nos hablan de qué temperatura tendrá la pieza transcurrida una hora, de acuerdo a lo que nos están pidiendo, obviamente aquí, lo que nos están pidiendo es esto. Y cuando nos preguntan, oye, ¿tendré esa misma temperatura en algún otro instante? Pues teníamos que saber que el que está a la misma distancia del vértice, que es el 3, va a tener la misma temperatura. Entonces, simplemente se trataría de calcular cuál es la temperatura cuando llevamos una hora, que al sustituir nos sale obviamente que 30 grados centígrados. ¿Y cómo tendría que rematar la faena? Pues si queremos que la temperatura sea igual, nosotros lo que hacemos es igualar la temperatura a 30 y nos saldría con 40t menos t cuadrado, una ecuación de segundo grado que sería t cuadrado menos 40t más 30, y al hacerlo pues nos va a salir en principio, de acuerdo, que nos salen en el 3 y en el 1, pero hay una cosa que me está chirriando. 40t, 30, aquí el 10, ¿vale? Que no lo colamos, no lo he puesto. ¿Vale? Entonces ahora simplificaríamos todo entre 10, nos saldría t cuadrado menos 4t más 3 y los dos valores que saldrían, que para t igual a 1 y para t igual a 3, obtendríamos esa temperatura de 30 grados de la que estábamos hablando, ¿vale? Vamos a pasar a otros dos con preguntas similares. Los ejercicios son los enunciados que nos pueden marear un poquito. En este caso nos hablan de un depósito que está lleno de agua, que se vacía por un sumidero que tiene en la parte baja, un agujerito que tiene en la parte baja. El volumen viene en metros cúbicos y dice que
Y ahí en cada momento, desde que empieza a vaciarse, viene dado, ¿vale? El volumen viene dado por esta función y el tiempo viene en minutos, ¿vale? No en horas como en otro. Nos preguntan cuál es la capacidad del depósito. Bien, vamos a plantearnos. Esta función en principio es una parábola, ¿de acuerdo? Es una parábola en principio convexa. Tiene esta forma, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Este depósito, si tiene un sumidero, pues va a empezar a vaciarse, es decir, casi seguro que nuestra parábola será más bien este trocito, desde que empiece a vaciarse hasta que se termine de vaciar. Si no caemos en esas circunstancias, simplemente vamos resolviendo preguntas y ya está, ¿vale? Pero cuando nos preguntan lo primero, ¿cuál es la capacidad del depósito? Si tiene un agujerito, nos interesa ver cuando el tiempo vale 0, ¿vale? Antes de que empiece a vaciarse. Es decir, lo que nos están pidiendo es v de 0. Pues sustituimos 8 menos 0 más 0 al cuadrado entre 32, pues el volumen es 8 metros cúbicos, ¿vale? La segunda pregunta, ¿cuánto tarda en vaciarse? Es decir, yo lo que quiero ver es cuando v de t, cuando el volumen es 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues cogemos esa ecuación de segundo grado, ¿vale? Que está así, muy fina, y la igualo a 0. Multiplico todo por 32, pues nos sale al final t cuadrado menos 32t más 8 por 32 y lo igualamos a 0. Hacemos la ecuación de segundo grado y demás y lo que nos sale inicialmente 8 por 32 es 8 por 32 es 256, sí, 256, correcto. Con lo cual la persona que tenga un poquillo de vicio pues ya se tendría que dar cuenta de que nos va a salir con el 16, pero si no, lo hacemos y ya está. Nos sale t es igual a 32 más 32 al cuadrado menos 4 por 256, ¿vale? Todo entre 2. Esto es igual que 32 al cuadrado, con lo cual nos va a salir 16. Pues, ¿qué ocurre? Que cuando han pasado 16 minutos se ha vaciado el depósito. Tenemos esa única solución, con lo cual se confirma nuestra sospecha, ¿vale? Aquí estará el 0, aquí estará el 16 y nuestra función se comportará de esa forma. Vamos a trasladar esa, ¿vale? Vamos a trasladar esa circunstancia, vamos a representar v de t, con lo cual en el apartado C nos dicen, vale, representa la función. Nosotros sabemos que cuando la t vale 0, estamos en el 8, ¿vale? Tenemos ese valor. Y también tenemos claro que cuando llevamos 16 minutos transcurridos, el volumen vale 0, ¿vale? Pues si nos ponemos a calcular en principio el vértice, pues resulta que nos va a salir efectivamente en ese punto, en el 16, 0. Ya sabéis, haciendo lo de menos b más menos, ¿de acuerdo? Entonces nos sale menos b, es decir, 1 entre 2a. Como a vale 1 entre 32, nos saldría esto. Dando la vuelta nos sale 32 entre 2, nos vuelve a salir el 16 y ya sabemos que el volumen en 16 vale 0, ¿de acuerdo? Porque nosotros lo teníamos inicialmente, con lo cual ese punto está relacionado. ¿Qué pasa? Pues que de nuestra parábola solamente hacemos este trocito, porque nosotros ya después no seguimos representando nada porque el depósito se ha vaciado. Cuando nos preguntan que interprete y calcule la derivada de esa función en t igual a 8, pues obviamente, ¿vale? Nosotros vamos a calcular cuánto vale la derivada. Al hacer la derivada de la función, pues nos sale menos 1 más 2t entre 32. Recordad que la derivada de una función entre una constante es la derivada de la función entre la constante e interpretaréis por qué me ha salido esta así. Entonces ahora simplemente se trata de sustituir. Pues sustituimos, me sale menos 1 más 16 entre 32, pues me sale menos 1 más 1 medio, me sale menos 1 medio. Con lo cual en principio, ¿qué nos sale? Pues que esa es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Con lo cual, ¿qué nos sale? Pues obviamente que es pendiente negativa, ¿de acuerdo? Que está vaciándose, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente, que también es con enunciado así un poquito raro. Bien, bueno, pues esta pregunta, este ejercicio, mirad lo que nos dice. ¿En qué periodo de tiempo aumenta el consumo? ¿En cuál disminuye? ¿En qué instante se produce el consumo máximo y el mínimo? Y también que lo representemos, con lo cual nosotros podemos inicialmente representar nuestra función entre 0 y 2 y nos va a salir
fue súper rápido, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el apartado C y si queréis luego contestamos y os digo otra forma más de hacerlo, ¿vale? Vamos a calcular los puntos de corte, pues en principio con el eje X, igualando la T a 0, nos sale que f de 0 es 0, 0, sería 10, tenemos el punto 0, 10. Como lo tenemos que hacer entre 0 y 12, pues vamos a igualar también esa función a 0 para calcular los otros puntos. De acuerdo, multiplicamos todo por 5 para que nos salga más cómoda la ecuación de segundo grado. 10t más 50, ¿de acuerdo? Y al igualar esto a 0, en principio me sale, vale, esto es con un menos, que lo he zampado aquí. ¿De acuerdo? Esto es con un menos, con lo cual al final, al hacer la ecuación, me sale menos b más menos b cuadrado menos 4 por a y por c, es decir, esto más. Vale, vale, perfecto. Y todo entre menos 2. Con lo cual, en principio, aquí me sale b cuadrado menos 4 por a y por c. Vale. Pues bien, los puntos obviamente se ve que no salen monos. Me sale menos 10 menos la raíz de 300. Vamos a ver qué hacemos con esa raíz de 300. Pues mira, hacemos lo siguiente. Menos 10 entre menos 2 me sale 5. ¿De acuerdo? Luego la raíz de 300 pues me sale 10 raíz de 3. Divido entre menos 2, con lo cual me va a salir 5 más menos, voy a poner 5 más claro, más menos 5 raíz de 3 y obviamente me sale un puntillo bastante feo. ¿Qué ocurre? Que como esto es 1,73, pues me va a salir, vamos a hacer las cuentas con la calculadora y os digo yo cuánto sale, ¿vale? Bien, pues un valor nos sale menos 3,65 y el otro nos sale 13,65. Como nosotros tenemos que hacer el dibujo entre 0 y 12, pues, ¿qué ocurre? Pues mirad, que al hacer la función nos va a salir esto, ¿vale? Bien. Vamos a suponer que el menos 3,65 está aquí, que el 13,65 está aquí, pero yo tengo que dibujar mi función entre 0 y 12. En el 0 yo sé que vale 10, ¿de acuerdo? En el 12 nos va a pasar por ahí y el vértice cuando nos ponemos a calcularlo, que se me ha pasado, a ver, el vértice me sale menos b entre 2a entre menos 2 quintos, con lo cual al final el vértice me sale en el 5, ¿vale? Yo sustituyo la función en el 5 y al sustituir pues me sale que v de 5 es menos 25 entre 5 más 2 por 5, 10, más el otro 10, pues me sale 20 menos 5, me sale a la altura del 15, ¿vale? Con lo cual, vamos a suponer que el 5 está por aquí, esta sería nuestra parabolita, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo este trozo no lo tengo que dibujar y este de aquí tampoco tendría que dibujarlo. Nuestra parábola sería más o menos así, tendría que ver cuánto vale en 12 nuestra función. Estoy trabajando con, me he quedado con el volumen de antes, tendría que ver cuánto vale f de 12, de acuerdo, que lo vamos a calcular ahora y esa sería mi representación, ¿vale? Con lo cual, a las preguntas que nos dicen, oye, ¿en qué periodo de tiempo aumenta el consumo? Nosotros teníamos que contestar que aumenta el consumo de 0 a 5. Y cuando nos preguntan cuándo disminuye, pues de 5 a 12 y todo contestando que lo hacemos mirando la gráfica. ¿En qué instante se produce el beneficio, el consumo máximo? Pues se observa que va a ser cuando la t vale 5, ¿de acuerdo? Cuando la t vale 5, pues no sé si nos dice que son horas, minutos o lo que sea, cuando la t vale 5 y nos dice consumo máximo, el mínimo, no nos piden a cuánto asciende, pero podríamos decir que asciende en principio a 15, es decir, 15.000 pesetas porque este es un problema muy antiguo, ¿de acuerdo? Y estaría terminado. ¿Que queremos hacerlo más seriamente, con más pompa, con más boatos y demás? Pues ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, como nos están hablando de dónde crece y dónde decrece, tendría que hacer la derivada primera. Al hacer la derivada primera me sale menos 2t entre 5 más 2 igualaría esto a 0 y al hacer las cuentecitas me sale en principio que 2 es igual a 2t
quinto, la t valdría 5, me pondría a hacer, pondría el 0, pondría el 5, pondría el 12, diría que estoy estudiando el signo de la f' y al sustituir el 1 y al sustituir el 6, pues aquí me va a salir positivo. Aquí negativo crece y decrece, y lo contestaría de una forma mucho más seria y mucho más formal. ¿Cuándo sostiene el beneficio máximo? Si crece y decrece, aquí va a estar el máximo. ¿Cuándo sostiene el mínimo? Obviamente en esta función que es cóncava, pues el mínimo lo vamos a obtener en los extremos. Tendría que ver cuánto vale la función en 0. Tendría que ver cuánto vale la función en 12. En 0 ya sabemos que vale 10 y en 12 pues hacemos las cuentas. Me sale menos 12 al cuadrado entre 5 más 12 por 2 que sale 24 más 10. Hacemos las cuentecitas e indiscutiblemente vamos a obtener el mínimo beneficio en el 12. Vamos a ver cuánto sale. Si nos lo pidieran, que no nos lo pide, pues sería el consumo de 5.200 pesetas el mínimo consumo, ¿de acuerdo? Nos han dicho dónde se consigue, no a cuánto asciende, ¿vale? Pero si nos preguntara a cuánto asciende, tendríamos que decir a esa cantidad, ¿vale? Para que veáis que a partir de enunciados parabólicos salen preguntas complicadillas.